Y sin más, y contando hoy como coordinadora con nuestra joven y promisoria abogada desde hace Casi 3 años. casi 3 años. Muy bien, son 3 años, son 3 años. Doña Lucía Reusone, a quien le paso la palabra, quiero agradecer a Pilar una vez más por honrarnos viniendo a este espacio, agradecerle al profesor Ola Zapallero que permanentemente está contribuyendo y colaborando con las actividades del departamento, que es su casa, por supuesto, y le paso la palabra a Lucía Reusone. Adelante, Lucía. Bueno, muchas gracias. Primero que nada quiero dar la bienvenida, sobre todo a una catedrática más fuerte, sobre todo una catedrática que viene de tan lejos, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a tener muchas veces a colegas de nuestra casa de estudios, pero bueno, lo lindo del Departamento de Ciencias Sociales es justamente poder recibir a gente de todo el mundo. Y la realidad es que a mí el título del libro me trae una visión un poco más positiva, tampoco lo llegué a leer, pero a mí me hace pensar en el himno. Me hace pensar en esto, en ser argentino hasta la muerte, en morir con gloria. Así que yo lo veo con un tinte más positivo. Quizás cuando lo lea y cuando escuche a Pilar hablar, cambio de opinión, vamos a ir viendo. Pero bueno, quería recalcar justamente esto, ¿no? Tenemos a Pilar, que es una doctora, una investigadora de historia del derecho, y qué más rico que tener en una facultad de derecho una persona que estudia el derecho y que estudia la historia, ¿no? Que es algo que para mí está en los cimientos de lo que es el derecho. Y la realidad es que traer un libro con este título tan fuerte, para mí es muy prometedor. Y haber elegido la Facultad de Derecho para elegir justamente esta presentación, para mí es un honor, sobre todo dentro del Departamento de Ciencias Sociales, que es nuestra pequeña casa dentro de esta universidad. Y bueno, también tenemos al también profesor, investigador y doctor Sandro, que también dedicó su vida a estudiar la historia, a estudiar el derecho, y dentro de todo ese mundo que es la historia del derecho argentino, que digamos, es el punto de conexión. Así que no quiero dilatar más esto para que puedan hablar estas grandes figuras, así que les paso la palabra. Pilar y Sandro. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a Ricardo Rabinovich, a Lucía, a Sandro, que efectivamente ya nos hemos encontrado y discutido antes. Gracias a Isabel González Nieves. Para mí, digamos, primero, estar en el Departamento de Derecho y Ciencias Sociales es un honor y al mismo tiempo tiene como decir, una coherencia absoluta, porque buena parte, ustedes, Sandro lo percibió, uno de los actores estructurantes de toda la investigación son los juristas, y buena parte de la investigación fue realizada aquí mismo en la biblioteca de este departamento, donde se encuentran, por ejemplo, las tesis de derecho que he trabajado de manera sistemática y que forma parte, por ejemplo, de todo un capítulo destinado a las tesis de derecho y cómo he tratado el derecho a nacionalidad a lo largo del siglo, con una, digamos, digo, con un vínculo, digamos, la tesis de derecho no solamente porque forman a los políticos argentinos, muchos de ellos que van a encontrarse, por ejemplo, en el Congreso para dictar leyes, y por consiguiente la formación en derecho, el derecho internacional privado y público y el derecho constitucional es importante, pero también digamos, las tesis es una de las hipótesis o la tesis del libro. Esas tesis van a ayudar o van a contribuir a la producción de doctrina, ¿no? Y en particular la doctrina argentina de derecho internacional privado, que va a jugar un papel importante. Pero bueno, no quiero aburrirlos con cosas muy técnicas, pero en todo caso para mí encontrarme en el lugar donde justamente hace un siglo estos juristas debatían sobre los temas que a mí me interesan, es particularmente, digamos, emocionante. Eh, Hace poco, digamos, como ocurre siempre, ya terminé el libro y ya pasé a otra investigación. Entonces, estaba leyendo la correspondencia de un gran historiador francés que se llama, ya fallecido, que se llama Fernand Braudel,
que correspondía con otro gran historiador argentino que se llamaba José Luis Romero. Y en esta correspondencia, en un momento, Romero era un gran especialista de historia moderna europea, correspondía con Brodel, y le preguntaba a Brodel si él pensaba que era posible hacer historia europea desde Argentina, ¿no? Y se lo preguntó con varias insistencias. Estoy esperando su respuesta, quisiera conocer su opinión al respecto. A mí inmediatamente me interpeló eso, porque efectivamente yo muchas veces me pregunté si era posible ser especialista de historia argentina viviendo tan lejos. La pregunta de Romero se puede entender de otra manera, pero no entro en los detalles. Pero en todo caso, efectivamente, hacer historia argentina de lejos comporta al menos dos dificultades que de alguna manera explican el libro y al mismo tiempo sí, permiten caracterizar al libro, vamos a llamarlo así. La primera dificultad obviamente son las fuentes. Viviendo en Europa y sobre todo enseñando en Europa, finalmente mi posibilidad de venir a trabajar con las fuentes es bastante reducida, es decir, durante mis veranos. Y en general, no siempre, cuando vengo en el verano, las bibliotecas, los archivos están disponibles, en fin. Y eso explica que sea un libro que llevó mucho tiempo, para que ustedes tengan una idea. Eso no quiere decir que trabajé todo el tiempo con el mismo libro, pero cuando empecé a buscar, por ejemplo, los archivos de naturalizaciones, fue en el 2014, entonces me dijeron que esos archivos no existían, digamos, que no se habían guardado. Entonces, como estaba haciendo, tenía otra obsesión, que no era solamente esta, porque tengo varias y las voy a usar, voy expresando a medida que las oportunidades se brindan, entonces lo dejé. Y escribí un artículo sobre ese tema sin trabajar con los archivos, trabajando legislación. Pero ya desde el 2014 tenía ese asunto pendiente. Y después fui avanzando con otros temas hasta que efectivamente la pandemia fue un momento que dije, bueno, tengo tiempo, no tengo clases. Eso no quería decir que tuviese capacidad de venir a trabajar con los archivos, pero podía empezar a procesar todo lo que iba juntando a medida que venía viajando a Argentina. Entonces esa es la primera cuestión, que es un libro que tiene digamos, que tiene una densidad que tiene que ver con un proceso largo, ¿no? A pesar de que el corpus, una parte del libro, en todo caso los 3 últimos capítulos fueron trabajados a partir del 2022, cuando en realidad la intervención que tuve la última vez estaba aquí justamente para trabajar con los archivos. Entonces, la primera cuestión. La segunda, sobre por qué me interpeló esta discusión entre Brodel y Luis Alberto Romero, es porque también parte de la discusión entre ellos tenía que ver con el punto de vista, ¿no? Dice, cómo escribe, cómo se hace historia. La historia, por supuesto, es la ciencia del pasado, pero surge a partir de preguntas del presente. Entonces, en mi caso, mi presente es un poco multisitio, en el sentido de que las preguntas que yo me hago tienen que ver con la historia, con mi realidad argentina, pero tienen que ver también con mi experiencia francesa. Y eso se nota en el libro. Es decir, de un lado la cuestión por ejemplo, la doble nacionalidad, que me surgió, la pregunta sobre los portadores de varios pasaportes, obviamente me surgió de ver esta especie de reflejo que tiene toda la clase media de buscar Argentina, de buscar un doble pasaporte. Pero ya me había surgido, tengo que decir que la primera vez que me interpeló esta cuestión fue cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado en el 86, 87, estaba aquí en Argentina para trabajar con los archivos, y yo trabajaba sobre cuestiones de imaginario nacional, o sea que siempre, digamos, estaba con este tema, pero, digamos, aproximado de otro punto. Y me acuerdo que haber visto carteles diciendo, ¿cómo se llama esto?, de gestoría, proponiendo, digamos, hacer los trámites para la nacionalidad, obtener la nacionalidad italiana en ese entonces. Y la verdad que me dije, digamos, esta perspectiva de la nacional no se me había ocurrido, es decir, la cuestión de la nacionalidad como vínculo, como estatuto jurídico, vínculo con el Estado, ¿no? Yo la había percibido como
la nacionalidad en tanto que justamente identidad colectiva, proyección sobre una comunidad política y una comunidad del pasado. Entonces, y ahí me quedó, y después fue, obviamente, después del 2001, eso fue una cuestión muy fuerte, y la presencia, digamos, la iniciativa de obtener un segundo pasaporte fue tan importante, las colas de la embajada, yo venía y veía las colas de la embajada, que ahí comencé para un proyecto europeo, propuse un tema sobre los portadores de varios pasaportes, pero un tema bien de sociología, ¿no? De migraciones. Entonces, y la temática me quedó ahí trabajando. Entonces, es una temática que viene de una problemática, vamos a decir, de un país eh, con una población de origen migratorio relativamente importante, sobre todo en Capital y provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo un país que está en las periferias, vamos a decir, en los países del norte, y que en momentos de crisis intenta atravesar fronteras que son cada vez más infranqueables. Eso es la temática argentina. Ahora, hay otra realidad que es la francesa, que también compone este libro, y que es un libro que tiene una estructura bastante particular, ¿no? Yo la llamo un calidoscopio, después si tenemos tiempo les cuento, y qué es la realidad francesa, es decir, el debate entonces en Francia en torno a lo que después pasó a ser la historia global, sobre el proceso de globalización, la idea de que, para mí, equivocada, de que tenía muchos colegas, geógrafos y sociólogos, que la globalización estaba, digamos, marcando el fin de la era westfaliana y que estábamos pasando a digamos, a una etapa post-nacional, ¿no? Cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía post-nacional, pero la mortalidad para atravesar la frontera es cada vez peor, más grande, ¿no? Entonces yo decía que había un entusiasmo por la fluidez que la realidad no permitía verificarlo. Entonces ese era el primer punto, y ahí yo entré en este debate, señalando justamente, mirándolo desde el otro lado. Y el segundo punto que me pareció, digamos que debatí y que fue una motivación muy fuerte para escribir este libro, y es que sociólogos, antropólogos, geógrafos, argumentaban o fundaban la idea de una ciudadanía postnacional, o llamaban ciudadanía flexible, que tenía que ver con la globalización, sobre la idea de que, mostrando las diferencias que había con la ciudadanía nacional tal cual supuestamente la había construido la Revolución Francesa. Y yo les decía, pero ustedes están comparando la observación de prácticas concretas con un modelo, digamos, teórico, que es la ciudadanía nacional. Pero digamos, para decir eso y para concluir que estamos en un periodo, en una etapa postnacional o de ciudadanía flexible, lo que hay que comparar son las prácticas históricas con las prácticas actuales. Porque si uno mira la norma sigue siendo la misma. Entonces, eso es lo que y entonces, estos debates que los tuve en el 2010, de ahí viene la idea de trabajarlo en el 2014, me llegó a decir que si los historiadores querían tener un peso en ese debate, tenían que ponerse a hacer justamente investigación histórica para mostrar debatir sobre cambios y permanencias respecto a lo que la supuesta globalización estaba introduciendo. Entonces, todo esto para mostrarles que es un libro que tiene dos puntos de mira, lo cual no es fácil, porque uno puede decir que lo mío es una doble presencia, pero también puede ser una doble ausencia, en el sentido que finalmente tengo un objeto que es bastante híbrido y que no interesa ni a uno ni a otro, porque no corresponde a una realidad específica, sino más bien a la reflexión de alguien que mira de los dos lados. Entonces, eso es para los preliminares, para, digamos, contar la historia del libro. Yo no sé si ustedes me dicen cuando tengo que parar. Hay tiempo. Quizás evocar algunos otros preliminares.
sobre el objeto del libro. El título, en realidad, se explica por dos razones. Es un poema de Guido Hispano, de los años 70, que se llama Argentino hasta la muerte. Yo voluntariamente le puse Argentina hasta la muerte y después les cuento por qué. Entonces, es un poema de Guido Hispano que después lo retomó Rinaldi Fraga, que es lo más conocido, ¿no? Este cantautor argentino. Pero en realidad me interpeló porque, primero porque justamente Guido Hispano habla sobre Argentino hasta la muerte desde el punto de vista del sentimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo porque el derecho de nacionalidad es un derecho que es, digamos, como lo dijo, lo afirmó en el siglo XIX Alcorta, y Mitre antes del debate de la ley, la nacionalidad argentina es perpetua, no se puede perder. Se puede perder, la ley de 69 dice, lo que se puede perder es el ejercicio de la ciudadanía, pero no la nacionalidad. Ahora, el libro muestra que entre la norma y la aplicación de la norma hay diferencias, y esas diferencias son las que interesan a un historiador. Y por eso, lo primero que tengo que decir es que tomé varias opciones, varias decisiones, vamos a decir, teórico-metodológicas, que también son importantes para entender el libro. La primera fue distinguir la nacionalidad como concepto polisémico, distinguirla de la ciudadanía como fenómeno, como pertenencia a una comunidad política, que digamos, generalmente se lo toma como sinónimo, ciudadanía y nacionalidad. Voluntariamente lo distinguí, porque muchos trabajos hablan de ciudadanía y piensan en la participación a la comunidad política, y en realidad, si yo quería, por ejemplo, y es una parte del libro importante, trabajar sobre otros grupos, como por ejemplo las mujeres son, o sea, son nacionales, pero no son ciudadanas, hasta la ley del 47. Entonces, distinguir las dos me permitía mostrar que tienen trayectorias diferentes, pero se cruzan en momentos. Si yo no hubiese hecho esta distinción y hubiese seguido con esta como decir, sinonimia que aceptada jurídicamente hasta Perón, hasta que justamente la Constitución de Perón y la Ley 54 de Perón, ahí sí que hay Ramela hace la distinción entre ciudadanía y nacionalidad. Eso no quiere decir que varios constitucionalistas no la hayan hecho, pero permanecía. Entonces, la primera. La otra distinción que hice es sobre la nacionalidad como identificación a una comunidad histórica, es decir, identidad nacional. Tampoco la trabajé, pero mostró cómo se cruza eso. En cambio, el libro va a destacar, por ejemplo, la relación entre nacionalidad y soberanía, que es un punto que no había sido destacado por todos estos juristas y que es importante, y el vínculo que tiene la nacionalidad con el derecho territorial. No siempre respetado, pero aceptado. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, la ley de expulsión de los extranjeros, se admite que un extranjero puede ser expulsado, a pesar que es anticonstitucional esa ley, las dos, pero que el argentino justamente el que digamos, tiene derecho territorial, es decir, no se lo puede expulsar de su territorio. Bueno, otra de las, digamos, intereses para mí de este espacio de discusión es que yo no abordo la nacionalidad como una categoría jurídica. Es una categoría jurídica, pero yo no la abordo desde el derecho. No hay allí una perspectiva normativa, ¿no? como la génesis y el desarrollo del derecho a la nacionalidad, ni tampoco como historia conceptual, como muchos en historia del derecho y sobre todo del derecho internacional lo hacen, sino como perspectiva histórica. A mí lo que me interesa es ver cómo los contextos espaciotemporales en donde se fija la norma y cómo se la aplica y cómo se la utiliza. O sea, cómo la aplican los jueces, cómo las utilizan los individuos, es decir, por ejemplo, los extranjeros. Eso es digamos, la perspectiva del libro, entonces, y lo digo desde el principio, una perspectiva histórica, y que extiendo en un periodo relativamente largo, de 1810 a 1955, pero en cada capítulo voy a trabajar una problemática en un espacio espacio temporal específico, o sea,
el libro va a ir desde digamos, la primera mitad del siglo XIX hasta la Guerra Civil en España. Entonces ustedes ven como espacios temporales diferentes que articulan en torno de problemáticas y también, y sobre todo, en torno a fuentes archivísticas diferentes, porque el historiador no puede más que partir de la documentación, y la documentación determina el tipo de preguntas que uno hace y sobre todo las conclusiones que puede sacar de ahí. Y voy a ir, aparte el libro va de lo más íntimo, o sea, abordo cuestiones de más íntimas, por ejemplo, como qué hace la naturalización a la identidad de los individuos. En particular, por ejemplo, me interesa cómo la naturalización lleva a los jueces, sin ninguna normativa existente, a castellanizar los nombres y después, por razones digamos, de ay, me sale la palabra, de distracción, o no sé, a modificar los apellidos. Entonces, en un legajo, por ejemplo, una persona, un extranjero, sobre todo si viene de espacios no, digamos, de Europa, de Rusia o de Oriente, a declinar el apellido de tres maneras. Así que dentro de un legajo tengo tres personas diferentes, y en general a veces con hermanos que llevan apellidos diferentes, entonces me interesa entonces de lo más mínimo a lo más global. Lo más global porque el libro recorre, por ejemplo, los espacios de negociación y regulación del derecho a nacionalidad, porque lo propio del derecho a nacionalidad concierne el derecho constitucional, pero también el derecho internacional, es un estatuto internacional, y por consiguiente genera conflictos de leyes, y entonces hay espacios en donde desde fines del XIX se trata de fijar principios universales, y entonces esos principios universales vamos a ver a los juristas argentinos que tienen interés muy particular de defender el derecho, por ejemplo, el ius soli, de estar presentes para defender la posición argentina, el derecho, digamos, el principio de nacionalidad, por ejemplo, o el ius soli. Creo que, bueno, el segundo punto objetivo, dispositivos principales del libro, es el poner el acento, destacar los diferentes actores que intervienen en esta fijación, aplicación y uso del derecho a nacionalidad. Y ahí el principal, que yo dije, te estructura todo el libro, son los juristas, porque primero la Facultad de Derecho, y sobre todo Derecho y Ciencias Sociales, que se llamaba desde los años 70, forma, o para decirlo de diferente manera, prácticamente 85% de los hombres políticos venían de esta Facultad de Derecho, con lo cual digamos, la formación en la facultad era importante para saber después la formación de aquellos que iban a participar en el debate legislativo. Pero también los jueces, porque son los jueces que emiten los fallos de naturalización. Y también son los juristas de la universidad que producen doctrina sobre el derecho a nacionalidad. Pero también me interesan los individuos, y en particular los extranjeros, y la pregunta que me hago es ¿quién se naturaliza? ¿Por qué? Cuando yo empecé a hacer esta investigación, todo el mundo me decía, pero no se naturaliza nadie, no hay interés, el tema es irrelevante. O me decían, pero en Argentina los extranjeros no se naturalizaban, porque efectivamente el censo del 14 tira una cifra muy baja, 2,2%, nada, de extranjeros que se naturalizan. Entonces, primero me pregunté, el 14 es un momento dado, es una foto, ¿no? Si eso era representativo de toda la historia de los extranjeros en Argentina, y después si había variaciones desde un punto de vista cuantitativo, y después lo que me interesaba es decir quién exactamente, cuándo, cómo y por qué decidía transformarse, digamos, devenir argentino. Digamos, dos capítulos están destinados a ese tema, y luego me interesaba saber cómo digamos, el capítulo 7, que es que trabajo con los fallos de la Suprema Corte de Justicia, ver cómo se cuestionaba o se aplicaba y se podía cuestionar.
¿Por qué eso es importante? Porque justamente desde el punto de vista histórico es interesante ver cómo, a pesar que la ley es siempre la misma, porque es una característica argentina verdaderamente notable, que es la extrema continuidad, es una ley que sigue rigiendo hoy, y que es del 69, 1869. Una ley que es, digamos, de gran permanencia, una ley muy abierta, 2 años de residencia, para pedir la naturalización, un procedimiento que es gratuito, lo cual es muy, digamos, no es el caso en todas partes, y sobre todo es un derecho, no es una prerrogativa del Estado que lo otorga o no lo otorga. Los extranjeros, la Constitución lo fija, la ley lo confirma, todo extranjero que reside más de 2 años en el país tiene derecho a pedir la nacionalidad. Por eso es que es un proceso judicial, es el juez que aplica la ley, y esto tiene un punto importante, y es que si el fallo es contrario, se puede apelar, y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia. En Francia, por ejemplo, es un proceso administrativo, deciden sí o no, no hay ningún tipo de argumentación, y se acabó, se acabó. Y encima, según las leyes, si uno no lo, digamos, si se lo rechazan, se acabó también. Entonces, ¿cómo sobrevive, cómo subsiste a lo largo de la historia, una historia que conoce muchos accidentes, muchos regímenes muy diferentes? ¿Cómo es posible esta gran continuidad de la ley? Entonces, claro, para saber cómo es posible, hay que ir a ver cómo se aplica. Y ahí uno ve la cantidad primero, una inflexión fundamental es la del decreto de aplicación, porque aparte la ley es de 1869, el decreto de aplicación es de 1931. Durante 70 años, los jueces tenían que responder a una ley que eran 5 renglones, o 7, como me exagero un poco, pero donde nada se precisa muy, digamos, se dice, encima se dice, por ejemplo, van al juez, digamos, el juzgado federal es el que, donde se presenta el pedido de naturalización, pero no dice, por ejemplo, si es el juzgado del domicilio o un juzgado federal cualquiera. O sea, la ley es muy imprecisa, y se aplica durante 70 años con esa imprecisión. Estudiando los legajos me di cuenta de que esa imprecisión es favorable al extranjero, y en el 31, golpe de Estado, de gobierno, antes incluso del gobierno, porque el decreto de aplicación no es de justo, ¿no? Sí, es el gobierno de facto, pero se aplica durante toda la década infame. Entonces ahí vemos variaciones sumamente interesantes. Bueno, yo creo que capaz estamos, ¿no? O no puedo seguir hablando. Hay tiempo, puedes dar 15 minutos más. Ok. Entonces, esas son las características de la ley, repito, que es verdaderamente una especificidad argentina, no es una excepcionalidad argentina. Los Estados Unidos también tienen un régimen similar, pero que llama mucho la atención, y por eso es que cuando vi los puestos de la ley, me interesó ver cómo ella se aplica cuando había, digamos, reclamos ¿cómo decir? De qué naturaleza era y cómo respondía, ¿no? Por ejemplo, hasta el 31, hay muy pocos rechazos, y algunos casos en donde debería haber rechazo, por ejemplo, porque o alguien se lo acusa de anarquista, y esto es después de la ley del seguro social y de residencia, y sin embargo el juez decreta de que no hay pruebas suficientes. Después del 31, cualquier, digamos, ¿cómo se dice? Duda se rechaza, ¿no? Entonces ahí hay digamos, un aspecto que es importante destacar. Bueno, sobre algunos resultados del libro que muestra, yo digo, vamos, son los lectores que deben decirlo, pero yo personalmente apuesto que muestran la potencialidad heurística de esta propuesta, es decir, de distinguir la ciudadanía de la nacionalidad y estudiar el derecho de nacionalidad, cómo se aplica. Los primeros capítulos, que están destinados a la primera mitad del siglo XIX,
muestran, por ejemplo, trabajo con una serie relativamente larga, pero cortada, porque parto de las primeras cartas de ciudadanía, que son anteriores a la Declaración de Independencia, es decir, las primeras cartas de ciudadanía se dan en nombre de Fernando VII. Es interesante, y eso es un aspecto que me sirve a mí para decir ciertas cosas más teóricas sobre la distinción entre ciudadanía y nacionalidad en la primera del 19. En particular, lo que digo es que en la primera del 19 la nacionalidad no existe un tanto que tal como derecho, es posterior, y va a surgir verdaderamente en el debate y como digamos, en tanto que estatuto jurídico, en el momento de la, digamos, de la organización constitucional, en 1853, porque ahí sí hay que definir justamente el principio de nacionalidad, si es ius solis y ius sanguinis, y ese debate lo va a oponer a dos grandes, ilustres próceres nuestros, que es Mitre contra Alberti. Y algo que nadie, digamos, que nadie sabe, porque es contraintuitivo, es que Alberti, el gran, digamos, propulsor de la Argentina inmigratoria, estaba por el ius sanguinis. Él defendía el ius sanguinis y no el ius soli. Y Mitre decía, con Sarmiento, que si la Argentina optaba por el ius sanguinis, íbamos a crear una nación de extranjeros. Lo que es interesante es que Alberti decía, no, porque los extranjeros van a venir si les ofrecemos derechos. Y por otro lado, si les quitamos lo más valioso que ellos tienen, que son sus hijos, y los naturalizamos, van a dejar de venir. En todo caso, la defensa de Alberti también tiene otra razón, que es la disputa entre Buenos Aires y la Confederación, porque lo que hace Alberti es negociar con las potencias llamadas amigas para que reconozcan la Confederación Argentina y no reconozcan el Estado de Buenos Aires. Y entonces él negocia y dice, si ustedes, nosotros vamos a adoptar el ius sanguinis, o sea que apoyen a la Confederación porque la Confederación no le va a robar a sus hijos, traigan los extranjeros que vengan, vuelven con sus hijos con el reconocimiento de la nacionalidad heredada. Esa es la carta de negociación de Alberti. Entonces, Alberti negocia, obtiene que la Confederación sea reconocida como la autoridad legítima, digamos, el sujeto de derecho internacional, y no Buenos Aires, eso es durante la secesión entre el 52 y 62, a cambio de lo cual hace votar la primera ley de ciudadanía argentina que ha pasado completamente, está totalmente olvidada, y voluntariamente olvidada, la enterraron, que es la ley de 1857, que es una ley que reconoce el ius sanguinis. Entonces, lo que es interesante en este primer periodo es mostrar cómo justamente quienes obtienen carta de ciudadanía, y eso me permite decir que en realidad las cartas de ciudadanía de esta primera mitad del siglo XIX no son cartas de naturalización, ¿no? O sea, no estamos hablando de naturalización, estamos hablando de reconocimiento de la pertenencia a una comunidad política que es provincial o es, ¿cómo decir?, nacional, pero la nación a la que se evoca, o la naturaleza sobre la cual se funda este derecho, es la familia americana. O sea, la ciudadanía es, digamos, la comunidad política, que es una corporación territorial, la naturaleza es la familia americana. Entonces, hasta mediados del siglo hay todavía una idea de que la comunidad jurídica a la que se pertenece es América, y no estas naciones o estos estados que están emergiendo. El segundo punto o segundo aporte del libro, me parece, es haber puesto el acento en los espacios globales de negociación de la nacionalidad. Esta idea de que la nacionalidad es un poder legítimo de los estados nacionales que fijan la nacionalidad, en realidad no es tan así, lo vimos con Alberti. Las naciones, sobre todo las naciones americanas, que son naciones emergentes o frágiles, no pueden hacer lo que quieren, incluso con el derecho a nacionalidad. Entonces vemos ahí como ese elemento es importante, y por eso es que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales juega un papel muy importante y de avanzada en el siglo XIX, porque vemos acá verdaderamente la constitución de toda una escuela de internacionalistas, que es la más poderosa en América Latina entonces, y, por ejemplo, yo trabajé con el
¿cómo se llama? El Instituto de Derecho Internacional europeo, los juristas, son todos juristas europeos, se autodenominan Conciencia Jurídica Universal. Esos institutos de derecho internacional son todos europeos, pero la primera minoría latinoamericana es Argentina. Entonces, ahí vemos Leguizamón, Amancio Alcorta, Estanislao Ceballos, en momentos, bueno, Carlos Calvo, que estaba en Europa y que es uno de los fundadores del Instituto de Derecho Internacional. Bueno, los efectos, bueno, y después las naturalizaciones, lo que muestro allí es que esta idea de que nadie se naturaliza, por supuesto que es errónea. Efectivamente no hay, si lo comparamos con Estados Unidos, donde prácticamente la mitad se naturaliza, obviamente Argentina no hay, es mínimo, pero hay variaciones que son sumamente interesantes. Del 2,2% en el 14, pasamos a prácticamente 20% en los años 20, hasta el reglamento del 31, cuyo objetivo también es frenar las naturalizaciones. Entonces eso nos muestra de que si bien siguen siendo las dos grandes comunidades que se naturalizan, son españoles e italianos, por razones obvias, que son los más numerosos, vemos que hay nuevos colectivos que empiezan a naturalizarse y en particular lo hacen porque son aquellas inmigraciones que las fuentes de época llaman exóticas, y que vienen ya sea digamos, de los imperios que desaparecen luego de la Primera Guerra Mundial. Rusa, el Imperio Otomano, austrohúngaro. Entonces las minorías que estaban protegidas dentro de esos espacios imperiales, cuando esos imperios se transforman en estados nacionales, esas minorías se encuentran en situaciones más o menos frágiles, algunas casi, digamos, como algunas, digamos, aún no totalmente exterminadas, como son los judíos, pero por ejemplo los armenios. Entonces, no es llamativo constatar que son aquellos que tienen estatuto jurídico más precario o que son prácticamente apátridas, que son los que van a ir a buscar o a presentarse para tener la nacionalidad argentina. Pero justamente son aquellos que no se quieren ver franquear esa frontera que Ceballos llama la migración jurídica, de la nacionalidad de origen a la nacionalidad argentina. Bueno, Bueno, ahora sí, parecería interesante que Sandro comente su opinión, también una forma de conclusión. Muchas gracias. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Bueno, lo que comenté es el siguiente, ¿no? Empleando una selección de fuentes directas, testimoniales de época, expedientes, legislación, obras doctrinales y geográficas, la doctora Pilar José Bernardo de Quiroz, con su reconocida trayectoria y precisión positiva, aborda en esta obra una de las cuestiones con escasez de investigaciones sobre las políticas de nacionalidad y prácticas de naturalización en Argentina. La ciudadanía es uno de los ejes en torno a los cuales gira el debate en las ciencias sociales del siglo XXI. Un caso emblemático es el internacionalismo político aplicado a los estudios sobre migración y que renueva la problemática de la ciudadanía. Es un tema actual, donde las políticas migratorias son cada vez más restrictivas en los países del norte global, generando nuevas estrategias de movilidad. Justamente el otro día, el candidato de Estados Unidos ganador ha ganado por estas cuestiones también. La hipótesis de la autora parte de la idea de que el contraste entre un pasado de cierre y el presente global busca resaltar la originalidad y relevancia del contexto actual, dando al pasado una función retórica. Hay investigaciones históricas enfocadas al análisis de la nacionalidad, muchas veces entendida como ciudadanía y otras veces como nacionalidad. Sin embargo, hay poca atención hacia nacionalidad como categoría jurídica. Respecto a la nacionalidad como categoría jurídica, justamente, fue objeto de estudio en el derecho constitucional y en el derecho internacional desde fines del siglo XIX. En el caso de Latinoamérica,
la historiografía mexicana es la única que prestó atención a la temática causada por la importancia de la población de nacionalidad mexicana en Estados Unidos y a la existencia de agendas académicas similares. Cabe destacar que el siglo XIX fue testigo de transformaciones sustanciales a nivel mundial, desde los cambios políticos y económicos hasta los desarrollos culturales y científicos. El aumento de intercambios comerciales y las migraciones atlánticas adquirieron volúmenes inéditos en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y esto qué planteaba? Planteaba nuevos desafíos globales a los estados nacionales. Como dijo Pilar, los expedientes de los juzgados de la capital consultados en los fallos de naturalización se inician desde la década de 1870 hasta comienzos de 1930. En una muestra, por ejemplo, 2.000 expedientes individuales, un 98% son hombres. Pero eso un ratito habló de la cuestión de la mujer. Las escasas extranjeras abrieron una pista a la autora sobre la desigualdad de las mujeres en materia de derecho de nacionalidad. El enfoque elegido es la metodología de la microhistoria, con un interés heurístico defendido por la microhistoria global en un camino abierto por el historiador francés Alain Corbin. La obra comienza con una descripción de los naturales de los reinos de España a ciudadanos de una nación. No están ausentes los reclamos de los criollos, que formularon desde el siglo XVIII buscando el reconocimiento de una naturaleza americana, diferente a la española, y que llevaron a postular una comunidad natural definida por el amor a América. Un ejemplo fue la carta de un español americano a los españoles europeos que combatían a Napoleón, publicada por la Gaceta de Buenos Aires en agosto de 1810. El español americano ofrecía al europeo un refugio en América, tierra de libertad frente a la invasión francesa. En las primeras cartas de ciudadanía de los gobiernos patrios, se puede observar un uso desviado de un instrumento del repertorio corporativo imperial. No contradecían el vínculo del individuo con el territorio y la jurisdicción, pero buscaba simbolizar una nueva lealtad. Bueno, y acá vamos a un ejemplo interesante que es, por ejemplo, a Diego Winton, natural de Londres, y comerciante en la Plaza de Buenos Aires, se le concedió el título de ciudadano de estos países, porque se le admite solemnemente al gremio del Estado y al goce de todos los fueros y privilegios que como a tal ciudadano le competen en virtud de las declaraciones anteriores. Otro caso de la utilización de la ciudadanía como fuerza de privilegio fue la decisión del Cabildo porteño de otorgar la calidad de ciudadano al representante británico, el famoso Lord Stanford, que estaba en la Corte de Brasil el 21 de febrero de 1811. ¿Qué pasó con Lord Stanford? Bueno, rechazó cortésmente esta distinción por su condición de súbdito de la corona británica. Con la revolución se dio la ciudadanía a españoles europeos que hubieran prestado servicios a la causa de la libertad, como el caso de Benito de Rivadavia, que el 31 de julio de 1812 manifestó el gobernador ser natural de Galicia, penetrado de los principios de razón y justicia con que vuestra excelencia defiende los dueños de la América, adjura y detesta los horrorosos crímenes en que se han envuelto sus preocupados compatriotas. ¿No? Esto hacía alusión a la conspiración de Álzaga de 1812. Por otra parte, las nuevas directivas implementadas entre 1817 y 1819 significaron una cierta codificación del procedimiento de naturalizaciones. Así, la condición de nacido en el Reino de España seguía requiriendo de la parte del demandante de la Carta de Ciudadanía una manifestación de exaltación patriótica, ¿no? En ese contexto muy especial. Y esto es importante también, que es el tratado firmado con Gran Bretaña en 1825, donde se estableció una analogía entre los súbditos británicos y los ciudadanos de las Provincias Unidas, como criterio para definir la nacionalidad de los buques. La Constitución de 1826, la Constitución unitaria, ¿no? Mencionaba que para ser ciudadano se seguía requiriendo ser hombre y libre, pero se incluía una referencia explícita a las condiciones para adquirir ese estatus. Figuraban combinados los principios ius soli y ius sanguinis, porque eran ciudadanos los nacidos en el territorio y sus hijos donde nacieren. Era una condición que figuraba en la Constitución de Cádiz de 1802. Al fracasar la Constitución unitaria, las provincias se organizaron institucionalmente y en sus textos constitucionales realizaron una definición de la ciudadanía que remitía a lo que es la vecindad y a la naturaleza americana. La reglamentación y atribución de una ciudadanía provincial no permitía deducir la afirmación de un Estado soberano limitado al territorio de la provincia.
Respecto a esta situación, la autora encontró referencias a dos grandes horizontes que se proyectaban en otros espacios políticos territoriales. El primero era la causa de América y de la libertad que remitía a una familia americana y se identificaba con la naturaleza americana, mientras que el segundo horizonte hacía referencia al nuevo territorio político de la Unión, por ejemplo, las Provincias Unidas, el país, etc., que remitía tanto a la unión perpetua de las ciudades-provincias que declaró la independencia como al nuevo espacio político territorial decidido. Por ejemplo, la Constitución del Estado de Buenos Aires, de 1854, justamente cuando Pilar nombró hace un ratito, ¿no? Cuando se separan de la Confederación Argentina, estableció el principio ius soli y tensionó las relaciones con los gabinetes europeos, que habían adoptado la regla de la nacionalidad de origen. Cuestión muy importante, ¿no? Hay que destacar la posición de Alberdi, que defendió ius sanguinis como principio moderno y liberal, frente a un ius solis que se originó en el feudalismo y se arraigó en el poder que la monarquía ejercía sobre sus súbditos. En este marco, estalló el desacuerdo respecto a la nacionalidad de los hijos de extranjeros que la decisión porteña con la Confederación acrecentó. Y bueno, y tenemos el caso de Sarmiento, que llamó desde la prensa periódica a fijar una posición doctrinal, mandando una circular a todos los gobiernos americanos, muy principalmente a de Estados Unidos, pidiéndoles les instruyan sobre una cuestión que afecta a todos los estados americanos que residen emigrantes franceses. La proposición de reforma de la comisión integrada por Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel, José Mármol, Antonio Cruz Obligado y Domingo Faustino Sarmiento, tuvo un gran consenso entre los miembros de la Comisión Nacional que reformó la Constitución de 1860 y que posibilitó el ingreso de Buenos Aires otra vez a la nación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se aceptó un cambio, introduciendo la doctrina ius soli como principio constitucional, el que desde esa época rigió en la legislación argentina. Entonces, bueno, vamos a lo que dijo Pilar recién. Puedo notar la importancia de la Ley de Ciudadanía de 1869, proyectada por el doctor Valentín Alsina 6 años antes, ¿no? En 1863. Recordemos las grandes reformas judiciales que se hacen en la época de Mitre, justamente cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y esta ley importante que es un proyecto del doctor Valentín Alsina, una de las grandes figuras del militarismo. Entonces, y respondía a la regla constitucional de ciudadanía natural. Fue sancionada el 1 de octubre de 1869 y promulgada como Ley 346 de ciudadanía el 8 de octubre. Alsina reconocía en su proyecto como ciudadanos argentinos todos los nacidos en territorio de la República, cualquiera que sean sus padres, pero también a todos los que hayan nacido o nacieran en territorio extranjero de padre o madre nativos de la República, del momento que pisan el territorio de esta. Claro, justamente Alsina vio como muchos hijos de exiliados en la época de Rosas tuvieron que nacer, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, ¿no? Entonces, también como jurista internacionalista y también como profesor de Derecho Internacional, podemos destacar a Estanislao Ceballos, que nombró a Pilar también, que defendió la tradición americana ius soli y del derecho a domicilio. Utilizó el lenguaje del derecho internacional para argumentar la direccionalidad de la idea de progreso, que permitía reconocer que el futuro de la civilización se encontraba en un conflicto bélico que había transformado a Europa en un campo de batalla, ¿no? En obvia alusión a la Primera Guerra Mundial. Frente a una Europa que perdía definitivamente su autoridad moral en las trincheras. Ceballos, profesor de esta casa y decano también, sostuvo que la dinámica de la civilización identificada con el humanismo jurídico se encontraba definitivamente ¿en dónde? En América. La normativa de Europa continental, Gran Bretaña, cabe destacar, la va a adoptar recién en 1870, al considerar que la mujer casada, abrazada la nacionalidad de su marido, suponía ir en contra de los fundamentales principios del derecho de nacionalidad que defendían los juristas universitarios en Argentina. Es decir, la nacionalidad se adquiría por ius soli y la naturalización implicaba un acto individual y voluntario. Atención con esto, ¿no? Porque la ley de 1869 nada decía al respecto y la cuestión no parecía preocupar a los juristas hasta que esta cuestión de doctrina viniera a atención a las políticas de nacionalismo vinculadas a temas concernientes al poblamiento, ¿no? Y acá tenemos la importante afirmación que hace Rodolfo Rivarola, que denunciaba la jurisprudencia nacional que contradecía los principios fijados por Amancio Alcorta, quien destacó que imponer la nacionalidad a las mujeres sin su consentimiento constituía una limitación a la libertad individual. Muy interesante. El discurso nacionalista y el crack financiero de 1929
que provocó una crisis económica mundial, produjo una intensificación de las restricciones migratorias que tratan de reducir y seleccionar los flujos. En 1957, cabe destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas firmó la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, esto me parece muy importante, que entró en vigor en 1958. Se sostuvo, en el artículo 5, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Acorde con este principio, el matrimonio no tendría incidencia sobre la nacionalidad de la mujer. El proceso implicó un siglo de combates que también pusieron evidencia la articulación de la esfera nacional e internacional en materia de derechos de nacionalidad. Finalmente, ¿no? El trabajo de Pilar es un aporte erudito al conocimiento sobre las políticas de nacionalidad y prácticas de naturalización en Argentina en los siglos XIX y XX, ¿no? Tanto como para la gente que le gusta la historia como para los colegas abogados. Nada más. Muchísimas gracias.